Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de las patologías de estómago uno y 2. Esta presentación es un poco corta, entonces no se preocupen. Entonces, primero empezamos con la gastroparesia, qué pena. Con la gastroparesia, como le dice su nombre, es básicamente esa, eh, como, como esa parada del sistema gastrointestinal o ese retrasamiento del vaciamiento gástrico, con ausencia de obstrucción propiamente. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta gastroparesia? Con náuseas, distensión abdominal, vómitos, estreñimiento o diarrea. Pueden estar ausentes síntomas somáticos, pero siempre produciendo trastornos metabólicos. Entonces, a nivel general, es un retraso en el vaciamiento gástrico, con ausencia de obstrucción, y esta puede causar diferentes cosas. La gastroparesia básicamente va a sufrir o va a ser identificada a nivel de patología como alteraciones en las funciones gástricas normales. ¿Cuáles son estas funciones gástricas normales? Básicamente, el reservorio para sólidos y líquidos ingeridos, el mezclar y homogenizar los alimentos y la función de barrera para el paso del quimo. Va a haber estas alteraciones en estas funciones gástricas que pueden ocasionar otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué factores pueden afectar esta patología? Básicamente la contractilidad del músculo liso, el sistema nervioso entérico y el control del sistema nervioso autónomo. También vamos a ver que existe una contracción excesiva del esfínter por disregulación nerviosa, y vamos a ver cómo también la gastroparesia puede ser consecuencia de una manipulación quirúrgica o de diabetes mellitus tipo 2, donde va a existir también una desregulación hormonal. Diagnóstico y complicaciones, básicamente a nivel de diagnóstico va a ser especialmente por la anamnesis y el examen físico. También podemos ver, utilizar la gastroscopía para descartar obstrucción mecánica. Vamos a utilizar también la manometría y especialmente el estudio de vaciamiento gástrico con radioisótopos. Las complicaciones básicamente va a ser la infiltración de besoares por retención de contenido gástrico, es decir, como el estómago no está haciendo su vaciamiento correctamente, este contenido gástrico alimentario, de ácido y todo, va a quedarse ahí, y por ende va a haber un crecimiento excesivo de bacterias, porque va a también existir una mala absorción y por ende también una pérdida de peso. Vamos a tener también la estenosis hipertrófica del píloro como segunda enfermedad del estómago, que básicamente se va a describir como una hiperplasia e hipertrofia de las capas musculares. Esta va a estar principalmente asociado a trastornos genéticos. Después, a nivel de etiología, básicamente en su mayoría va a ser desconocida, pero se ve asociado también a estos síndromes genéticos que había comentado anteriormente, y también se puede ver asociado al uso de eritromicina en neonatos y madres tratadas con macrólidos. Podemos ver una inervación anormal y niveles elevados de prostaglandinas y de gastrinas. Va a haber también una disminución del óxido nítrico. Aquí vamos a ver unas pequeñas fotos. A nivel de bajo derecho podemos ver cómo el doctor está agarrando básicamente esa estenosis del píloro, hipertrófica del píloro. Y bueno, vamos a ver un poquito las manifestaciones clínicas. Entonces podemos ver vómitos no biliosos, progresivos y posterior a la ingesta. El infante o el niño suele tener hambre después de estos vómitos, y vamos a también ver manifestaciones metabólicas como el alcalosis metabólica hipoclorémica. A nivel también de palpación del examen físico podemos ver o palpar una masa de carácter o de tipo como si fuera una oliva. Después entramos a lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. En otros videos hablamos también de las úlceras pépticas a nivel de sangrado digestivo alto. Entonces, bueno, ¿qué es una enfermedad ulcerosa péptica? Básicamente es la pérdida de integridad de la mucosa del estómago o duodeno, que produce un defecto local o excavación a causa de la inflamación activa. Entonces, básicamente va a estar caracterizada por la dispepsia, que básicamente es un dolor epigástrico quemante exacerbado por ayuno y mejorado con las comidas. La etiología como tal, básicamente, es el aumento de producción de ácido, la disminución de la defensa de en la defensa de la mucosa y el Helicobacter pylori y los SINES. Estas dos últimas van a ser las dos grandes causas de la patología y la patogénesis de las úlceras o la enfermedad ulcerosa péptica. Primero, el Helicobacter pylori, pues es de diseminación fecal oral,
y reside en la capa de moco de las células gástricas. Básicamente, la infección se vincula con una gastritis activa crónica. Las Helicobacter pylori tiene ureasas para rodearse de amonio y también hay una predisposición genética para su adquisición. Estas pueden ser asociadas al linfoma MALT. Y por otro lado, los AINES básicamente pueden causar desde náuseas y dispepsia hasta complicaciones digestivas graves y va a haber la interrupción de la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2. La Helicobacter pylori va a ser muy, muy, muy importante porque el casi 90% de los casos de las enfermedades ulcerosas pépticas van, tanto duodenales como gástricas, van a ser secundarias a la infección de este patógeno. Empezamos por la úlcera duodenal, es decir, la úlcera que se ocasiona en el duodeno, y básicamente los factores de riesgo van a ser el fumado, el alcohol, o sea, es decir, la ingesta de alcohol, eh, también la ingesta de cigarrillos y un componente hereditario. Básicamente es el trastorno más frecuente, es decir, es el trastorno más frecuente de la enfermedad ulcerosa péptida y va a haber una disminución de la motilidad y la necesidad de la intervención quirúrgica. Aparecen en la primera porción del duodeno y miden menos de 1 centímetro y básicamente, como ya comentado anteriormente, son secuelas de la infección del Helicobacter pylori. Básicamente va a haber una alteración de la respuesta inflamatoria de la mucosa. Pasamos a la úlcera gástrica y para terminar, que es la menos frecuente, básicamente se ocasiona en la curvatura menor del estómago. Son lesiones más profundas y a menudo rodeadas con mucosas inflamadas, pueden ser malignas y defectos y pueden crear defectos en la motilidad, es decir, pueden crear reflujo de ácidos biliares por píloro incompetente y retraso en el vaciamiento. Es importante recalcar que las úlceras gástricas son las únicas que pueden ser malignas o benignas. La úlcera duodenal no puede ser o es muy rara la úlcera duodenal que se convierta o que se malignifique. Entonces, esto es un cuadro comparativo donde podemos ver que el 90% de los casos de la úlcera duodenal es por Helicobacter pylori y por otro lado, la úlcera gástrica es de un 30 a 50%. Por otro lado, la úlcera duodenal es a nivel de detección edad temprana, es decir, antes de los 60 años, y la úlcera gástrica es más frecuente después de los 60 años. Lo que hemos comentado anteriormente, que la úlcera duodenal es muy raramente se magnifican o son malignas, y la úlcera gástrica sí pueden ser malignas o se magnifican después de ser benignas. Y por último, la úlcera duodenal tiene un patrón de dolor clásico, es decir, ese dolor en el epigastro es de carácter de quemante que se mejora con la ingesta de comida y se empeora se exacerba con el ayuno. Y por otro lado, la úlcera gástrica tiene más síntomas que, 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 que la dispepsia. Vamos a tener después, vamos a ver lo que es la gastritis erosiva aguda, como otra enfermedad del estómago, que básicamente es la inflamación por lesiones superficiales de la mucosa, es decir, la inflamación del tracto gastrointestinal que va a ser ocasionada a nivel agudo por esas lesiones superficiales de la mucosa. Entonces, una de las características de estas lesiones es que no se penetra la submucosa ni la capa muscular de la mucosa. Pueden ser ocasionadas por el alcohol, por las drogas, por el estrés, por la hipersecreción ácida, por la isquemia, por defensas alteradas, es decir, la disminución de la secreción de moco, los cambios en medidores tisulares, es decir, las prostaglandinas, entre otras cosas. Y por último, la gastritis atrófica crónica, que es básicamente la infiltración de las células inflamatorias con atrofia de la mucosa gástrica. Entonces aquí sí va a existir una atrofia de la mucosa gástrica secundaria a esa infiltración. Entonces va a haber reducción progresiva de la secreción del ácido gástrico y elevación de la gastrina. Va a ser ocasionada por autoanticuerpos o también puede ser ocasionada por la infección de Helicobacter pylori. Va a existir una hiperplasia endocrina compensatoria de las células G y puede llegar a progresar a un MALT. Complicaciones, una hemorragia, puede existir hematemesis o melena, puede haber una hemorragia masiva aguda que pueda cursar con hipotensión, taquicardia y shock, especialmente shock hipovolémico,
Y puede también haber una perforación, una infección o una obstrucción. Y con eso terminamos la presentación de enfermedad de estómago 1 y 2. Muchas gracias.